A ver, pensemos en algo fundamental. ¿De dónde vienen las leyes? Y no es una pregunta solo para abogados. La respuesta define, en el fondo, quién tiene el poder. Hoy vamos a explorar un choque de ideas increíble. Por un lado, la noción de que solo el Estado puede crear leyes, y por otro, la realidad de que la justicia nace de muchas fuentes, a menudo en el mismo lugar y al mismo tiempo. Y bueno, todo se reduce a una pregunta que parece simple pero es súper compleja. ¿Quién pone las reglas del juego? ¿Es únicamente el Estado, con sus códigos y tribunales? ¿O es que las comunidades, los gremios, los pueblos indígenas también crean sus propias normas, que son igual de válidas? Esta tensión, digamos, puja entre la ley oficial y la ley que se vive día a día es el corazón de nuestro análisis. Bien, para entender esto tenemos que ver dos maneras totalmente opuestas de ver el mundo. Por un lado está el monismo jurídico, que nos dice que debe haber una sola ley para todos. Y por el otro, el pluralismo jurídico, que reconoce que muchas leyes pueden convivir. Aquí se ve clarísimo el contraste. Imagínense el monismo como una gran torre, una sola fuente de poder. El Estado que dicta una única ley desde la cima para todos abajo. En cambio, el pluralismo es más como un ecosistema, ¿ven? Hay múltiples fuentes de normas. Las leyes del Estado son una, pero también están las costumbres indígenas, las reglas de un gremio, y todas conviven e interactúan en el mismo espacio. Ok, vamos a desglosar la primera idea, la de una ley única. ¿Por qué esta obsesión con centralizar todo el poder legal en el Estado? Créanme, no fue un capricho. Fue una respuesta, una solución filosófica a un problema muy, muy real, el caos. Entonces, ¿qué es el monismo jurídico en el fondo? Bueno, es básicamente la defensa a ultranza del monopolio estatal del derecho. Y su argumento es muy potente, ¿eh? Dice que para tener igualdad, seguridad y unidad, necesitamos un solo conjunto de reglas para todos, dictado por una sola autoridad. Sin excepciones. Punto. Y esta idea no salió de la nada, fue justificada por gigantes del pensamiento como John Locke o Thomas Hobbes. Su lógica era más o menos así. Para escapar de un estado de naturaleza donde reinaba la ley del más fuerte, la gente acepta ceder parte de su libertad a un Estado. Y a cambio, ese Estado recibe el poder exclusivo, el monopolio, de crear y ejecutar la ley para garantizar el orden y la paz para todos. El jurista Hans Kelsen nos dio la imagen perfecta para entender esto. Una pirámide es una estructura impecable. En la punta de la pirámide está la Constitución, la norma suprema, y de ahí hacia abajo desciende toda la jerarquía de leyes y reglamentos. Cada norma es válida solo si obedece a la que está por encima de ella. En este modelo, como ven, no hay espacio para un sistema legal paralelo. Simplemente no cabe. Pero claro, a esta idea de la pirámide perfecta le salió una respuesta, y una respuesta muy potente. Surgió una contrapropuesta que decía, un momento, la ley no solo nace del Estado, la ley brota de la vida social, de la gente. Veamos cómo se arma esta idea. Esta frase de Eugen Ehrlich es dinamita pura para la visión monista. Lo que él dijo es que el verdadero centro de gravedad del derecho, su corazón, no está en los códigos ni en las leyes del Parlamento, sino en la sociedad misma. Él lo llamó el derecho vivo, o sea, las reglas que la gente de verdad sigue en su día a día. Y desde esta óptica, la ley del Estado es solo una pieza más del rompecabezas, no la única. Así que el pluralismo jurídico no es tanto una propuesta teórica, sino más bien una descripción de la realidad. Es aceptar que en un mismo territorio, una persona puede estar sujeta a las normas de su comunidad indígena, a las de su sindicato y, claro, también a las del Estado. Y todos estos sistemas conviven, nos guste o no. Y bueno, todo este debate, que parece tan académico, en América Latina se convirtió en una lucha real, de carne y hueso, con consecuencias enormes para millones de personas. Aquí es donde la filosofía choca de frente con la historia. La historia de este conflicto en la región está escrita tristemente con la tinta del colonialismo. Los imperios europeos no solo conquistaron tierras, impusieron su visión de una ley única, civilizada, y en el proceso aplastaron o simplemente ignoraron los sistemas de justicia indígenas que veían como algo primitivo. Esta imposición dejó una herida que la verdad todavía no cierra. Pero hacia finales del siglo XX, algo empezó a cambiar. Y cambió a lo grande. La presión de los movimientos indígenas, junto con un cambio de conciencia a nivel global, provocó un verdadero terremoto legal. En un lapso de apenas 30 años, 15 naciones latinoamericanas reformaron sus constituciones para reconocer por primera vez lo que siempre había sido una realidad, que eran sociedades multiculturales, con múltiples sistemas de justicia. Y miren la escala de este cambio.
No fue un país aislado, no. Fue una ola de reformas que recorrió al continente, desde México hasta Bolivia, pasando por gigantes como Colombia y Brasil. Fue un cambio de paradigma monumental, o al menos eso parecía en el papel. La balanza por fin parecía inclinarse hacia un reconocimiento real del pluralismo. Sin embargo, como suele pasar, una cosa es escribir algo en una constitución y otra muy distinta es hacerlo realidad en el día a día. Porque este reconocimiento formal no eliminó el conflicto de poder que había de fondo. De hecho, lo llevó a una nueva etapa, quizás hasta más compleja. Y aquí es donde el ideal choca de frente con la realidad. En el papel, las nuevas constituciones suenan genial. Hablan de coordinación, de respeto mutuo, de igualdad. Pero en la práctica, el peso del sistema estatal, con toda su maquinaria, a menudo termina aplastando al sistema indígena. La vieja lógica de dominación sigue pesando más que la nueva idea de cooperación. Entonces, ¿cuál es el nudo del problema? Que la mentalidad monista, la de la pirámide, sigue operando casi por defecto. El sistema estatal, con sus códigos escritos y sus procedimientos formales, tiende a asumir que su poder es universal, y entonces ve al derecho indígena, a menudo basado en la oralidad y la costumbre, no como un igual, sino como algo que debe ser supervisado o validado por él. Y eso, claro, hace imposible una igualdad real. Así que las luchas de hoy en día van por ahí. Se trata de descolonizar el pensamiento jurídico, que no es poca cosa. Se trata de crear mecanismos reales de coordinación que no sean en el fondo una forma de subordinación. Y sobre todo, se trata de valorar el derecho indígena como lo que es, un sistema completo y legítimo, no una versión inferior del derecho estatal. Es la enorme diferencia entre un reconocimiento simbólico y una igualdad efectiva. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para reflexionar. En esta danza tan compleja de poder, cultura, historia, ¿es realmente posible llegar a una coexistencia donde los sistemas sean genuinamente iguales? ¿O es inevitable que uno siempre tienda a dominar al otro? Bueno, la respuesta no está en los libros, se está escribiendo ahora mismo, en las comunidades y en los tribunales de toda América Latina.